Estamos por iniciar un estudio acerca de la carta que escribió Pablo a la iglesia local que estaba ubicada en Corinto. Y aunque si bien es una carta que fue escrita hace muchísimos años, toca muchos temas que son totalmente actuales, temas y problemas que podemos encontrar en las iglesias locales hoy en día. Pero no queremos ser imprudentes a la hora de iniciar el estudio de esta carta y la interpretación de los textos que Pablo escribió, sin primero hacer un estudio lo más profundo y exhaustivo que es posible acerca del contexto, el contexto que rodea a la carta de Primera Corintios. Tenemos que estar claros de que esa iglesia existió en el siglo I, no hoy, en el siglo I, en un contexto donde el imperio romano era el imperio gobernante y donde existían reglas sociales, reglas morales y un contexto económico, social, político diferente al que hay hoy. También había retos diferentes, eh, problemas inminentes que estaba afrontando la iglesia, que Pablo los toca en esta carta. Entonces, tenemos que conocer el contexto, tenemos que saber cómo vivían las personas en esa ciudad, cuáles fueron las razones por las que Pablo tuvo que escribir esta carta, desde dónde la escribió, por qué la escribió, cuándo la escribió y los temas en general que esta carta toca. Si tenemos el contexto bastante claro, entonces será más fácil interpretar la carta. Tenemos que ser muy observadores, no solo observadores generales, sino observadores a detalle de las palabras, de cómo están escritas, si son verbos, en qué tiempo están, si son situaciones, qué es lo que esa situación nos permite observar de lo que estaba pasando en esa iglesia. Así que interpretar empieza por conocer el contexto y también sigue por hacer buenas observaciones acerca del texto que se está estudiando. Lo que menos quisiéramos hacer nosotros es introducirle al texto nuestras propias convicciones, porque cuando uno estudia sinceramente la Biblia, uno tiene que estar dispuesto a que si la Biblia estudiada correctamente me enseña algo diferente a lo que yo sabía o lo que yo creía que era lo correcto, pues lo más razonable es que nosotros tengamos entonces que desaprender lo que aprendimos mal o lo que creímos y no estaba bien, desaprenderlo y reaprenderlo de acuerdo a lo que ahora nos enseña la carta. Y esta carta de Primera Corintios específicamente tiene muchas cosas que quizás la iglesia local actual está interpretando de una forma incorrecta. No estoy diciendo que sea una forma malintencionada, sino que simplemente ha faltado estudiar a fondo la carta y el contexto para poder entender que esta carta no es un manual de cómo deberían hacerse las cosas en una iglesia local, sino es un inventario de las cosas que no debería hacer una iglesia local y una a una Pablo lo va a ir tocando. Vamos a ver al final de este estudio de hoy que se han podido identificar o hemos podido identificar alrededor de 40 problemas diferentes. 40 problemas en donde cada uno de ellos es grave para el propósito de la iglesia local. También brevemente estudiaremos la gran diferencia entre qué es una iglesia local y qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque no son necesariamente lo mismo. Así que estamos por empezar este estudio y yo quisiera que oráramos antes de empezar. Señor, ayúdanos a que lo que estudiemos hoy, que es contexto, que es todo lo que gira alrededor de la carta que tú inspiraste a Pablo a escribir a estos hermanos de la iglesia local de Corinto, nos pueda servir a nosotros también para interpretar de una mejor manera esta carta y quizás, si se necesita, desaprender y reaprender de nuevo
las grandes verdades que están en tu palabra. ¿Cuál es el propósito, Señor? Que hagamos cada día mejor tu voluntad, que cada día nos parezcamos más a ti y que en vez de defender y defender y defender a veces cosas que ni entendemos cómo surgieron y cómo se agregaron a la práctica de nuestra iglesia local, nos vayamos a la fuente. Y la fuente es tu palabra. Señor, tú sabes que en nuestro corazón no está el defender una posición, el defender una denominación, el defender un credo. No, es ser leales a ti. Así que, Señor, por medio de tu palabra, enséñanos, instrúyenos para ser cada día más parecidos a ti. Te agradecemos todo, Señor, y ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Así que tenemos acá varios aspectos que queremos estudiar. Está en un contexto geográfico, un contexto histórico, uno económico, un contexto filosófico, un contexto religioso y un contexto doctrinal. Todos son contextos que giran alrededor del momento en que esta carta fue escrita. ¿Y cuál es el propósito? Ya dijimos, interpretar correctamente, no sesgar la interpretación, no torcer la interpretación, sino irnos a el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pablo quería transmitir por medio de esta carta? Eso es lo que realmente importa. ¿Cuál es el mensaje que Dios inspiró al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, que lo inspiró a escribir esta carta? Llegar a ese mensaje, discernir ese mensaje, interpretar ese mensaje y luego darle aplicación a ese mensaje a nuestra vida. Así que empecemos por el contexto geográfico. En el siglo I, el Imperio Romano abarcaba lo que hoy diríamos en Europa es alrededor de España, Francia, Holanda, Bélgica, un poco de Alemania, toda Suiza, Italia, en la región de los Balcanes, Grecia, Turquía, el Asia Menor, donde está Siria, Palestina y el norte de África. Esa era la cobertura del Imperio Romano. Y normalmente los viajes de Pablo suceden en esa cobertura. Era el mundo conocido. Había otros territorios, por supuesto. Estaban territorios muy lejanos como la India, como China, pero no son el contexto geográfico de las cartas, por ejemplo, esta de Pablo. Así que esta es la cobertura del Imperio Romano. Y la región de Corinto estaba en lo que hoy para nosotros es el sur de Grecia. Si vamos a un mapa y vemos el sur de Grecia, vemos que hay una gran península. Esa se le llama o se le llamaba la península del Peloponeso y estaba unida al continente europeo por un estrecho istmo, un estrecho muy corto de solo 6 kilómetros de ancho. En la actualidad ya se construyó un canal ahí, o sea que efectivamente en la actualidad ya el Peloponeso se comporta como una isla separada del continente por ese canal que se hizo. Pero no era así en tiempos de Pablo, que era el siglo I. En la parte norte de esa península, o en la parte en que unía la península con el continente europeo o con el resto de Grecia, estaba Corinto. Justo en ese punto, en ese istmo, estaba en la parte más delgada de ese istmo, estaba Corinto. Y Corinto era una ciudad que se le llamaba la Señora de dos puertos. Y era obvio el nombre, porque por el lado italiano o por el lado español o italiano se podía entrar a Corinto por el puerto Lequeo, pero también tenía otro puerto para aquellos que venían del Asia, de Siria, de Fenicia, de Egipto. Ellos podían entrar a Corinto por el otro puerto, el puerto Cencreas. Así que era una ciudad con dos puertos de entrada, pero no solo eso. Vamos a ver en el contexto económico que ese punto, Corinto, era el punto donde convergían muchas rutas comerciales. No muy lejos de ahí quedaba la ciudad de Atenas.
Atenas ya quedaba en la parte norte, ya dentro del continente europeo o en Grecia hoy. Y Atenas tenía una gran influencia sobre Corinto. La gente de Corinto era diferente que la ateniense. La ateniense era una gente más académica, más ilustrada, y las personas en Corinto eran más comerciantes y con una gran riqueza económica. En el contexto histórico, tenemos que decir que la ciudad de Corinto fue destruida en el año 146 antes de Cristo por los romanos. En esas guerras finales que tuvieron con los griegos, eh, y se impusieron los romanos sobre los griegos y vino al final el imperio griego. Eso sucedió en el año 146, fue destruida Corinto, pero fue reconstruida alrededor de 100 años después, más o menos en el año 44 por Julio César. Se destinó como una colonia para los veteranos de guerra, un lugar donde ellos podían ir a vivir como para recuperarse de los estragos de la guerra o de las secuelas de la guerra. Los veteranos podían ir ahí. Era la capital de la provincia de Acaya. Y la provincia de Acaya abarcaba lo que hoy sería el sur de Grecia. Así que Corinto era importante, era una capital. Y estaba ubicada a tan solo 83 kilómetros de la ciudad de Atenas. Era famosa esta ciudad de Corinto, especialmente por su libertinaje sexual. Eso la hacía muy atractiva para que muchas personas trataran de llegar ahí, porque ahí iban a encontrar todo lo que habían soñado en relación a el desenfreno sexual. Y el término Corinto o Corintio se usó mucho en el siglo I y era un sinónimo, a consecuencia de esta fama que tenía Corinto. El decirle, eres un corintio, era decirle a alguien, eres un borracho, eres un inmoral, o en una mujer, eres una prostituta. Así que no era un buen título que se había ganado Corinto con su fama. Los emperadores de esa época en que Pablo escribe estas cartas eran Claudio y luego Nerón. El procónsul era Galión en esa región y era el hermano del célebre orador Séneca, el que podemos encontrar en la literatura romana. Así que esa era la situación histórica de Corinto, pero la situación económica era también bien importante. En Corinto convergían rutas comerciales, había dos puertos y esos puertos eran importantes si consideramos que la navegación en esa época era a vela. Eso significa que los barcos para hacer las rutas comerciales necesitaban vientos predecibles. Pero había una época del año donde los vientos eran impredecibles y en esa época del año los barcos tenían que buscar un lugar donde resguardarse, donde protegerse, porque los vientos huracanados podían destruirlos. Así que era un lugar preparado para eso. Ahí había hospedaje, había alimentación y había mucha diversión. Especialmente para marineros y comerciantes, podían llegar ahí y estar los 3, 4 meses que necesitaban estar para resguardo de sus naves. Podían vivir ahí y disfrutar la vida ahí. Disfrutar, entre comillas. Era una ciudad multilingüe, multicultural y multirracial. ¿Por qué? Porque ya con solo el hecho de que comerciantes de todo el mundo conocido llegaran ahí y tuvieran que pasar tiempo ahí, ya sea comprando, vendiendo, reparando sus naves, reparando sus velas o reabasteciéndose de víveres para continuar un viaje, había gente de todo el imperio romano. Y eso era diverso, racialmente, culturalmente y de idiomas. Así que el perfil de esa ciudad requería una iglesia local especial. Y el Espíritu Santo lo sabía. La población en el siglo I de Corinto era de alrededor de 300,000 personas libres. Y ahí teníamos que distinguir entre esclavos y libres. 300,000 personas libres, entre romanos, griegos y judíos.
pero había alrededor de 500,000, medio millón de esclavos. Había más esclavos que gente libre. Y los esclavos eran esclavos porque habían terminado así por guerras o por deudas, pero al final de cuentas eran esclavos que servían a las personas libres. Las opciones que tenían en Corinto para el comercio marítimo eran, por ejemplo, descargar en uno de los dos puertos, trasladar 6 kilómetros la carga hacia el otro puerto, recargar nuevamente el barco para que continuara su viaje. Esa era una de las opciones. Y eso se hacía entre el puerto Lequeo y el puerto Cencreas. Uno diría, pero qué complicado es descargar un barco, trasladar toda la mercancía y recargar otro barco del otro lado. ¿Por qué no simplemente bordeaban la península y continuaban su viaje? Sucede que el sur de esa península ahí hay un cabo, el cabo Malea, que es sumamente peligroso. Así que los barcos que bordeaban el sur realmente no estaban seguros si podían terminar su viaje, o de repente podían encallar o podían hundirse. Era muy peligroso e impredecible. Así que tenía sentido el tener dos puertos y mover la carga. Así que los esclavos que movían carga, si la embarcación no era muy grande, también la embarcación podía ser transportada esos 6 kilómetros por tierra y lanzada al mar otra vez y recargada en el otro puerto. Así que había mucha actividad, se movía mucho dinero de compra-venta, pues eran comerciantes. Y eso no es malo, era el perfil de la ciudad. Pero también tenía un contexto filosófico esa época del siglo I. Estaba surgiendo el gnosticismo, todavía no se había solidificado ni se había terminado de formular. Eso sucedió en el siglo II, pero estamos en el siglo I. Entonces había lo que se conoce como un proto-gnosticismo, un gnosticismo incipiente, inicial. En ese gnosticismo se tenía el concepto de dualismo. Ellos tenían un concepto dualista del ser humano. El ser humano se compone de carne y de espíritu. Y ellos consideraban la carne es mala, pero el espíritu es puro. Así que el mismo ser humano podía tener una parte mala y una parte buena. No pareciera mucho problema eso, si no es porque le agregaran este otro concepto. Lo que haga la carne, que es mala, no afecta para nada al espíritu. Así que cuando el espíritu deja la carne, porque alguien muere, ese espíritu se va puro. Nada de lo que hizo la carne afectó al espíritu. Y eso sí ya complica las cosas, porque podía dar lugar a varias corrientes. Y ahí podemos ver, la primera corriente era el ascetismo. Los ascetas pensaban, debemos hacer sufrir a la carne para controlarla. Y de ahí surgen los conceptos para crear los primeros monasterios, las primeras ermitas, también las penitencias, la autoflagelación del cuerpo, los ayunos muy severos, el castigo del cuerpo. Todo eso, como dice Pablo en Colosenses 2:23, todas esas cosas tienen apariencia, tienen cierta reputación de ser buenas, si se hacen de una forma voluntaria y se hacen con sinceridad de corazón, pueden tener cierta reputación, pero son totalmente inútiles, dice Pablo, para realmente controlar los apetitos de la carne. Sin embargo, esos textos como Colosenses 2:23 no lo tomaron en cuenta los primeros monasterios y ermitas, sino que se enfocaron, vamos a aislarnos del mundo, vamos a lastimar el cuerpo para ser puros. Entonces, no solamente nuestro espíritu va a ser puro, adoptando conceptos dualistas, sino que también nuestra carne va a estar bajo control y vamos a vivir vidas santas. No es así. Dios quiere que vivamos vidas santas, pero no es a través del sufrimiento y de la autoflagelación que vamos a lograrlo. Es entregándole al Espíritu Santo el control de nuestra vida. Esa es la única forma. Sin embargo, históricamente eso pasó. Surge el ascetismo.
como una gran corriente. Y otra gran corriente que parte de los mismos conceptos, solo que tomando el aspecto de que lo que haga la carne no afecta al espíritu, surgen los libertinos. La carne es libre, pues no daña al espíritu. Así que si la carne no daña al espíritu, démosle rienda suelta a lo que la carne quiera. Ahí viene el desenfreno, fornicación, orgías, libertinaje sexual. Todo eso se podía hacer, según ellos, porque en nada afectaba al espíritu que continuaba siendo puro, sin importar lo que hiciera yo. Pablo ataca los conceptos del imaginario de la gente de ese entonces en 1 Corintios 6:13. Ellos pensaban, si Dios me equipó con un órgano, pues entonces debo usar intensamente ese órgano sin importar la manera en que lo esté usando. Y un dicho que ellos tenían es la comida para el estómago y el estómago para la comida. Ya que tengo estómago, pues debo comer lo que sea y con glotonería. Y Pablo les tiene que corregir, y lo vamos a ver a lo largo de los estudios. El hecho de que Dios me haya puesto estómago, Dios me haya puesto un sistema reproductivo, no significa que yo lo voy a usar con libertinaje para hacer lo que quiera. No es así como funcionan las cosas. Y Pablo tiene que instruir a esta iglesia. Y uno diría, ¿cómo es posible que una iglesia piense así? Pues sí, es posible que los miembros de una iglesia local puedan pensar así. Y es bastante común, es bastante común. Realmente encontramos tanto pecado en el mundo como dentro de las iglesias locales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos pecamos. Así que, ¿qué más podemos tener acá? Tenemos el contexto religioso también. Esta ciudad no era cualquier ciudad, era un centro de adoración. Ahí se adoraba a la diosa Afrodita, que era la versión griega de la diosa Venus, que era la diosa romana. Entonces podemos encontrar una casi equivalencia de Afrodita y de Venus. Pero también adoraban a Isis, una diosa egipcia, esposa de Osiris. Adoraban a Serapis, un dios griego, egipcio, de la salud. Y esta dualidad Afrodita-Venus era la dualidad que por medio de la cual se adoraba al amor y a la fertilidad. Y cabe la casualidad que también era la diosa de los marineros. Y Corinto, con 2 puertos y con marineros, quedándose por meses ahí, porque los vientos no permitían viajar, estaban en toda la disponibilidad de adorar constantemente a su diosa, la diosa Afrodita. Y la sede de esta adoración se encontraba en una acrópolis, ahí en la ciudad de Corinto. Y la forma de adorar es lo que es un poco chocante ahora, pero la forma de adorar era por medio de 1000 prostitutas sagradas. Así que cualquier persona que quería ir a adorar a la diosa Afrodita o a la diosa Venus, no tenía más que acercarse a alguna de las 1000 prostitutas, tener relaciones sexuales con ella, y entonces de esa manera dejaban su ofrenda. Eso es repugnante, pero así era aceptado, así era. De ese contexto habían salido los hermanos que luego integraron la iglesia local de Corinto, de ese tipo de ambiente. La forma de adoración era por medio de la actividad sexual. Había un contexto doctrinal también. Esta carta toca varios temas grandes e importantes. Toca el tema de la unidad en la iglesia de Cristo. Toca cuál es el concepto de la iglesia de Cristo, a diferencia de la iglesia local de Corinto. Y eso lo vamos a estudiar en los primeros estudios de esta carta. La pureza del cuerpo de Cristo. Dios espera que nosotros seamos puros y santos. Así que Dios no tolera y no acepta que nosotros usemos de libertinaje o que nosotros pretendamos
pureza a base de nuestras propias fuerzas por medio de la flagelación. Ninguno de los dos extremos estaba bien. El tercer tema de los grandes temas que toca Pablo es el Espíritu Santo, la evidencia de la unidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en esta iglesia local? ¿Qué evidencia hay? El cuarto tema es el amor. El amor es la evidencia que realmente somos salvos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Así que este tema también es un tema muy importante. Son 4 temas grandes que están desarrollados a lo largo de todos los capítulos de la carta. Yo quisiera tomar un tiempo ahorita porque esto es muy importante. Muchas veces se nos olvida la ubicación de una carta, de un libro, de la Biblia, por ejemplo, en el tiempo, en la historia. Así que vamos a iniciar con el nacimiento de Jesús. Hace no mucho tiempo se corroboró que había errores en el fechado histórico del nacimiento de Jesús y lo sabemos porque se corrigió la fecha de los reinados, por ejemplo, de Herodes el Grande, y como el nacimiento de Jesús está relacionado con Herodes el Grande, se pudo corregir la fecha exacta o una mejor fecha del nacimiento de Jesús. Y eso lleva a que Jesús nació, se oye extraño, pero Jesús nació 4 o 5 años antes de Cristo. Eso lo entendemos ahora. Nació 4 o 5 años antes de la fecha que se le reconocía como el nacimiento de Cristo, antes. También Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, y en esa fecha es que regresan entonces José, María y el niño y deciden ya no residir en el mismo lugar, sino se van a Nazaret. En el año 27, y eso lo sabemos muy bien, basados en todos los detalles que da Lucas 3:23, cuando detalla qué gobernantes estaban en qué momento de la historia. Y cuando estudiamos la convergencia de todos esos gobernantes en el inicio del ministerio de Juan y de Cristo, podemos fechar con bastante certeza que Cristo tenía alrededor de unos 30 a 32 años y esto sucede en el año 27. En el año 30 muere y resucita Jesús y asciende a los cielos. Él tenía aproximadamente 33 o 35 años de edad. Y poco tiempo después de que él asciende a los cielos, 10 días después de que lo hace, sucede Pentecostés. La fiesta judía de Pentecostés es aprovechada por el Espíritu Santo para hacer público el nacimiento de la iglesia. Aunque no es el tema, tenemos que saber que habían 3 fiestas importantes que en el caso de los judíos requerían que ellos hicieran peregrinaje a Jerusalén. Una de ellas era la Pascua, la fecha, por ejemplo, en que Cristo murió. Y la otra es Pentecostés, es la fecha en que el Espíritu Santo vino por primera vez a este mundo para morar en los creyentes. Y esa se considera como el inicio de la iglesia, tal como la conocemos el día de hoy. Y la tercera fecha, que no es una fecha que vayamos a tocar en estos temas, era la fiesta de los tabernáculos. Esa ocurría en el 7º mes de los primeros 7 meses del calendario griego. En cambio, la Pascua ocurría en el primer mes y Pentecostés ocurría en el tercer mes. Así que hay algo que muchas veces nosotros damos por sentado y decimos, el Antiguo Testamento es de Malaquías para atrás y el Nuevo Testamento es de Mateo en adelante. Y eso no es así. Y es sorprendente que nos digan Mateo, Marcos, Lucas y Juan
no son Nuevo Testamento. Están en el Nuevo Testamento, pero todos los protagonistas de esos evangelios vivían bajo las normas del Antiguo Testamento. Es hasta Pentecostés que se inaugura ese nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, para efectos prácticos, podemos decir el Nuevo Testamento como una práctica de la iglesia y de los creyentes nace en Pentecostés. Hasta Cristo vivió respetando las normas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Las fiestas, los impuestos, lo que tenía que hacerse en relación al templo, lo cumplía Cristo, lo cumplían sus discípulos. Es tal el cumplimiento que dice que las mujeres que fueron testigos de la sepultura de Cristo esperaron hasta ver que lo sepultaran y luego se fueron a su casa, prepararon algunas especies aromáticas y al día siguiente descansaron como mandaba la ley. Ellas, seguidoras de Jesús, los discípulos, seguidores de Jesús, guardando el Shabbat, respetuosos de la ley, porque ellos vivían en el contexto de respetar la ley. Todavía no había la claridad para entender que Cristo ya era un nuevo pacto, que la muerte de Cristo había abierto las puertas a un nuevo pacto y por lo tanto sí teníamos que respetar los principios que están detrás de todo lo que dicta la ley, porque los principios siguen vigentes. Pero el detalle ritual de la ley ya no teníamos por qué seguirlo guardando. Y vamos a ver, al principio también los judíos creían que ellos eran los llamados a formar la iglesia. Entonces, a un principio, los discípulos de Jesús creyeron, Pedro así lo creyó y los demás discípulos así lo creyeron. La iglesia es para judíos. Ahí no cabe nadie más, ni siquiera judíos que se habían mezclado con paganos, porque eso eran los samaritanos. Ellos no están incluidos. Solamente de la tribu de Judá y Benjamín, a los que se les llamaba en ese tiempo judíos. Así que para ellos, la iglesia nace para ellos, solamente. Muy pronto, 4 años, y aquí quisiera que miraran que todo lo que está en verde al lado derecho son fechas referenciadas al inicio de la iglesia. Así que en Pentecostés es 0, o sea, ahí nace la iglesia, pero Esteban muere 4 años después del surgimiento de la iglesia. Era muy joven la iglesia, 4 años cuando empieza la primera persecución, y es una persecución provocada por judíos. Y esa primera persecución forza a la dispersión, le forza a los primeros discípulos a tener que irse a otras regiones fuera de Jerusalén, porque la persecución ya había iniciado y el que estaba liderando la persecución era Pablo. Por esa dispersión es que Felipe se mueve a predicar a Samaria y por primera vez el Espíritu Santo viene a creyentes samaritanos. Y eso es una gran sorpresa para Felipe. Después Pedro y Juan se acercan a Samaria para darle seguimiento a esto que estaba pasando. Pero es como poco a poco se va aclarando el panorama, que la iglesia entonces no es solo para judíos, es para judíos y también para samaritanos. Pero nuevamente los discípulos cierran el círculo, ya abarcando a los samaritanos, pero cierran el círculo. Luego viene la conversión de Saulo, que iba camino a Damasco, continuando con esta persecución. Estamos en el año 5. Él es llamado por Cristo para ser apóstol a los gentiles. Luego tiene la experiencia Pedro de ser invitado a la casa de Cornelio y él no quería ir. ¿Por qué? Era un judío respetuoso de la ley y en la ley mandaba no mezclarse con los gentiles, no comer con ellos, no acercarse a ellos, mantener la distancia. Y el Espíritu tiene que decirle a Pedro, no llames inmundo a lo que yo te estoy llamando a servir por medio de una visión y un lienzo. Así que por primera vez Pedro se da cuenta. Entonces, porque eso sucedió en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino sobre no judíos, sobre gentiles.
Eso fue un shock para los discípulos porque se les estaba ampliando la cobertura de la iglesia a gente que ya no era solo seguidora de la ley. La primera visita de Pablo a Pedro, recién convertido, sucede 8 años después de que nació la iglesia, en el año 38. Y por primera vez encontramos que hay una iglesia en un territorio gentil, la iglesia de Antioquía. Y los líderes judíos de la iglesia en Jerusalén tienen que mandar una delegación allá para ver qué está pasando y si realmente es el Espíritu o es un impostor el que está haciendo la obra ahí entre los gentiles en Antioquía. Y Bernabé da cuenta, no, es el Espíritu Santo el que está haciendo obra entre los gentiles en esta ciudad de Antioquía. Y entonces hay una iglesia gentil en Antioquía. De una iglesia eminentemente para los judíos, como creían los que estaban en el aposento alto esperando el Espíritu Santo, a una iglesia que ya abarcaba a los gentiles, había sucedido mucho desarrollo en la revelación de Dios hacia su iglesia. En el año 14 de la iglesia, o sea, en el año 44, sucede una gran hambruna en Jerusalén que lleva a hacer que esa ciudad necesite mucho apoyo de iglesias de fuera de Judea. De esa cuenta hay recaudaciones que Pablo hace a favor de los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque acababa de sufrir esa hambruna y había mucha necesidad, mucha pobreza. Ocurre el primer viaje misionero de Pablo. Ya es decididamente a territorio gentil. Su primer viaje se desarrolla en lo que hoy para nosotros sería Turquía. Y ahí de los principales lugares que él visita y establece una iglesia es en Galacia. ¿Cuándo sucede eso? En el año 46 o 47. ¿Qué edad tiene la iglesia para ese entonces? 16 o 17 años. No mucho tiempo. No mucho tiempo. Podemos ver entonces que hay un gran debate, porque hay discípulos de Cristo que aún no aceptan que gentiles, que samaritanos puedan incorporarse a la iglesia y ser aceptados como hermanos en Cristo Jesús, como salvos. Tiene que haber un concilio y es donde Pablo, Bernabé, Tito llegan a ese concilio, se juntan los apóstoles, se junta todo el liderazgo de la iglesia inicial. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo dejó este mundo? 19 años. 19 años después de que Cristo dejó este mundo, todavía estaba el debate si debía aceptarse o no a más gente que solo judíos. Sucede el concilio y queda totalmente claro. El Espíritu Santo ha demostrado con evidencia que la iglesia es para todos. Ya no se trata entonces de cuál es mi etnia, cuál es mi grupo social, cuál es mi linaje, de dónde vengo. De esto se trata de fe. Si yo soy un gentil y tengo fe en el sacrificio de Cristo y que en ese sacrificio yo puedo ser salvo, que soy un pecador condenado, pero puedo ser salvo a través del sacrificio de Cristo, yo, gentil, paso a formar parte de la iglesia. Y si yo soy un judío respetuoso toda la vida de la ley, necesito de todos modos creer en Cristo para ser parte de la iglesia. Porque de lo contrario, yo puedo ser un judío ortodoxo, respetuoso de la ley, pero no soy parte del cuerpo de Cristo. Así que por eso Pablo, al confrontar a Pedro, le dice, Pedro, date cuenta, tú y yo, los dos tuvimos que creer por fe para ser parte de la iglesia. No es porque fuéramos judíos, ni el respeto a la ley es lo que nos hizo a nosotros salvos, fue la fe. Esa misma fe que los gentiles están demostrando. Sin embargo, a pesar de este concilio y que había un consenso en que los gentiles eran parte de la iglesia, de todos modos seguían molestando a algunos judíos, miembros de la iglesia, porque querían judaizar a los gentiles. ¿Qué significa eso? Querían hacer que los gentiles, o sea, los no judíos,
como yo, por ejemplo, y como cualquiera otro que no tenemos un linaje judío, estaban molestándolos para que no solo creyeran en Cristo. Y ellos decían, no basta con creer en Cristo, tienes que creer en Cristo, pero además tienes que cumplir la ley. Y hoy en día hay grupos que introducen al Evangelio prácticas de la ley y la ponen como de igual jerarquía que la fe en Cristo. Y eso Pablo lo ataca desde el año 19, inmediatamente después del concilio de Jerusalén. Y tiene que escribir la carta a los Gálatas. El detalle de esa carta es: no se dejen engañar. No es necesario que un gentil haga cosas o rituales de la ley judía. No se necesita. Lo que necesitamos es creer por fe en Jesucristo. Y solamente eso es lo que nos salva. Año 19. Podemos ver que cada escrito que Pablo hacía tenía un propósito. Acá es neutralizar una herejía. De ahí sucede el segundo viaje misionero de Pablo en el año 49 al 51, dura aproximadamente 2 años. Y en ese viaje tarda año y medio en Corinto. Ahí funda la ciudad, la iglesia de Corinto, alrededor del año 19 al 21. Y Pablo está con ellos enseñándoles 18 meses. Bastante tiempo dándoles doctrina, enseñanza, ayudándoles a pasar de una niñez espiritual, que es lo que es uno cuando recién recibe a Cristo en su corazón. Uno es un niño. Y como niño, uno hace cosas de niño, inmadurez, y todo es aceptable. Hasta Pablo tiene ese cuidado con los que son recién convertidos de aceptar que son inmaduros porque apenas están conociendo a Cristo. Lo que no se vale, y Pablo lo toca en esta carta, es continuar comportándose como niño años después de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Eso ya no es aceptable. Y Pablo tiene que hablar muy duro contra hermanos que estaban comportándose como niños, siendo ya viejos en las cosas espirituales. Pablo escribe, estando allí en Corinto, primera y segunda Tesalonicenses. Estamos en el año 20, en el año 20 de la iglesia. Ahí Pablo inicia el tercer viaje misionero que dura 4 años y funda la iglesia de Éfeso. Y en esa iglesia pasa bastante tiempo. Estando en Éfeso es que él se ve obligado a escribir esta carta que vamos a estudiar, Primera Corintios, año 27. ¿Cuándo estuvo ahí? En el año 20. O sea, era una iglesia que tenía más o menos 7 años de haber sido fundada. De los 7 años, año y medio, Pablo estuvo con ellos enseñando. Y de ahí no la dejó abandonada. Otros llegaron a visitar, llegó Apolos, llegaron otros enviados de Pablo para darle seguimiento. Sin embargo, en tan solo 7 años, esa iglesia local había caído en graves problemas. Eso es muy interesante. Muchas veces los cristianos hoy idealizamos la situación de la iglesia primitiva y decimos, ojalá nosotros fuéramos como la iglesia primitiva. Ellos sí, pues ellos no. Nos damos cuenta acá. 7 años de fundación de una iglesia con un maestro como Pablo y tenían problemas. 20 años de que los discípulos habían visto a su Señor y Salvador ascender a los cielos y habían nacido a la iglesia. 20 años en que los discípulos todavía estaban debatiendo si debía amarse a los gentiles o no debía amarse a los gentiles. ¿Y quién fue su maestro? Cristo, por 3 años. Así que problemas siempre han habido. Y esa es la razón por la que vamos a estudiar la carta de Primera Corintios, porque debemos enfrentar nuestros miedos. No debemos minimizar la problemática que hay en las iglesias locales. Debemos reconocerla, identificarla, afrontarla y corregirla, pero no como se nos ocurra hacerlo a nosotros. Por eso tenemos una guía. ¿Cómo hizo Pablo para confrontar a los hermanos que estaban en cada uno de los problemas que vamos a ver? Eso es bien importante. Otra cosa muy importante, cuando Pablo escribe Primera Corintios, ¿qué se había escrito del Nuevo Testamento? De todo el Nuevo Testamento.
Gálatas y Primera y Segunda Tesalonicenses, nada más. Y Primera Corintios, que estaba escribiendo Pablo en ese entonces. Pablo escribe poco tiempo después, ya en Macedonia, camino a ir a visitar a los corintios por segunda vez, escribe la segunda carta a los corintios desde Macedonia. Luego Pablo finalmente llega y está con ellos 3 meses nada más en su segunda visita en el año 28 de la iglesia, en el año 58 de nuestra era. Estando ahí, Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto. Pablo escribe el resto de sus cartas entre el año 58 y el año 68, o sea, en los siguientes 10 años, hasta que él muere en Roma, él sigue escribiendo cartas. Y la última carta que escribe es la carta de Segunda Timoteo. En el año 68, la iglesia tenía para ese entonces 38 años y Pablo tenía más o menos 33 años de estar haciendo ministerio en la iglesia. 33 años, 38 de la iglesia, año 68. Poco tiempo después iba a venir la destrucción de Jerusalén. Y justamente un poco antes de que sea destruida Jerusalén por los romanos a causa de que ellos se habían rebelado y habían empezado ya una sublevación, poco antes de que suceda esa destrucción del templo y de todos los rituales que se hacían alrededor del templo, se escribe el Evangelio de Marcos, que es el primero. Poco tiempo después, 5 años después, se escribe Lucas. 5 años después, se escribe Mateo. O sea, Pablo Pablo y Pedro jamás tuvieron en sus manos un evangelio por escrito de la vida de Jesús. Eso se escribió después. Entonces podemos pensar qué usaba entonces la iglesia si no tenía el Nuevo Testamento, qué usaba la iglesia para instruirse. Usaban el Antiguo Testamento. ¿Por qué no se había escrito antes un evangelio escribiendo los detalles de la vida de Jesús? Porque la tradición judía era muy oral. Y si habían testigos del ministerio de Jesús que habían sido instruidos por Jesús, pues ellos tenían la capacidad suficiente para oralmente instruir a los discípulos en todas las iglesias. Por eso es que ellos viajaban de iglesia a iglesia. Y por eso es que ellos se sentían tan abrumados y tan cansados cuando además de enseñar, tenían que ver el reparto de comida y por eso se dispone crear el puesto de diácono para que ellos sean los que administren. Pero si nos ubicamos en ese entonces, vamos entendiendo cosas que no entendemos. Los hermanos de Corinto no tenían la carta a los romanos para decir, sí, por la carta de los romanos se entiende mejor lo que Pablo está escribiendo en esta carta que nos mandó, la primera carta desde Éfeso. Nosotros sí tenemos, para interpretar, tenemos todos los recursos del Nuevo Testamento, porque finalmente en el año 96 se escribe el Apocalipsis y con eso que escribió Juan, 66 años después de iniciada la iglesia, o sea, en el año 96 aproximadamente, se cierra el canon. Ya no hay más libros del Nuevo Testamento que se incorporen. Con el tiempo se fue estructurando ya esto como un compendio, ya todas las cartas de Pablo, otras cartas generales, los evangelios, el libro de Hechos, Apocalipsis, todo se fue agrupando en 27 libros que forman lo que ahora nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero esto que tenemos acá es una historia en desarrollo y Primera Corintios tiene su ubicación. Año 57, con apenas 3 cartas escritas del Nuevo Testamento y donde todavía había un debate difícil entre judíos que se negaban a aceptar a gentiles dentro de la iglesia. Iglesia que solo manejaba el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que era la versión que ellos manejaban, como su Biblia. Nosotros tenemos un gran privilegio, un enorme privilegio que tenemos que aprovechar. Tenemos toda la Biblia a nuestras manos para leerla, para estudiarla y para profundizar. Y por eso es que nos hemos tomado este tiempo para hacer un estudio acerca de la cronología de eventos, como por ejemplo la primera visita de Pablo a Corinto. Está narrada en Hechos 17. Eso se narra tiempo después. No se narra
en el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta, se narra tiempo después, por la investigación de Lucas acerca de los eventos de la iglesia primitiva. Vemos que Pablo pasa por Atenas, ahí se da cuenta de un altar a un Dios no conocido, eso lo usa él como excusa para poder hablar con los filósofos. Finalmente no es muy productivo el ministerio en Atenas, sale de ahí, llega a Corinto, y en Corinto, a pesar de que había mucha oposición de los judíos, el Espíritu Santo le dice a Pablo, habla, no calles, no temas, porque yo, dice Dios, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo que necesita oír. Así que tú habla tranquilamente, yo te cuido, yo te protejo. Y estuvo 18 meses ahí. Ahí conoce a Priscila y Aquila, que habían sido sacados de Roma por una persecución en Roma contra los judíos y habían llegado a la región ahí de Corinto y han sido o fueron aleros o ayudantes valiosísimos de Pablo en el desarrollo del ministerio por primera vez en Corinto. Se funda la iglesia, una iglesia donde había judíos, gentiles, y no solo eso, con la composición social, también muchos de los hermanos, miembros de la iglesia en Corinto, eran esclavos. Esclavos que se codeaban contra patronos en la misma congregación. Y eso hacía difícil la relación, porque el esclavo se sentía de menos y el que era dueño de esclavos se sentía de más. Entonces no era una relación entre iguales. Y eso le tocó también a Pablo enfrentar y desarrollar. Cómo debemos amar a todos, sean esclavos, sean judíos, sean gentiles, a todos por igual, porque la iglesia es de todos, no hay distinción. Pablo se dedica a la labor de fabricar tiendas y fabricar lonas también, porque las lonas de barcos se hacían del mismo material que se hacían las tiendas de campaña. Y ya vimos, la ubicación de Corinto era tan buena y los barcos pasaban tanto tiempo ahí esperando mejores vientos para poder continuar la navegación, que había un tiempo donde los que podían hacer reparaciones podían vender nuevas lonas, nuevas velas, tiendas para los que querían una tienda para dormir ahí temporalmente y antes de continuar su viaje. Así que había un trabajo que Pablo podía hacer productivo, pero pronto llegó el momento en que Pablo tuvo que dedicarse de lleno al ministerio. Ya no podía estar haciendo tiendas para suplir sus gastos. Entonces, ¿qué pasaba? Iglesias de otros lados, como de Tesalónica, le mandaban ayuda económica a Pablo. ¿Para qué? Para que él se despreocupara de estar generando su propio ingreso y se enfocara en el ministerio. De Filipos, de Tesalónica y de la región de Macedonia, muchas veces ayudaron a Pablo. Pablo tuvo el cuidado también, y lo vamos a ver en la carta, de no ser una carga económica para los hermanos ahí en Corinto. ¿Por qué? Porque era tal su inmadurez que podía hacer ruido el pedirles una ofrenda, que era justo que Pablo lo hiciera, pero podía hacer ruido y él prefirió no hacerlo para evitar problemas. Así que vimos que al final hay un levantamiento judío, se oponen a Pablo y lo obligan a salir. Con eso termina el primer viaje. Para cuando se escribió la carta a Primera Corintios, los hermanos de esa iglesia no eran recién convertidos, no carecían de buen ejemplo, no carecían de buena doctrina, no carecían de dones espirituales, no carecían de recursos materiales, no carecían de oportunidad para servir, no carecían de oportunidad para predicar. Al contrario, había tantos extranjeros ahí para predicar. Entonces, ¿qué les faltaba? Les faltaba voluntad, madurez y amor. Eso sí, no tenían. Así que podemos extraer de esta carta un inventario aproximado de 40 problemas diferentes. 40 problemas que se habían surgido y acumulado en tan solo 7 años de vida de esa iglesia. Y vamos a pasar muy rápidamente porque cada uno de estos problemas va a ser objeto de un estudio. Así que este estudio que vamos a tener de la carta de Primera Corintios tendrá 40 temas diferentes, aparte de esta introducción y de los saludos iniciales,
Por lo tanto, el estudio completo abarca 42 estudios de 1 hora. Y espero que cada uno pueda disfrutar, aprender, profundizar en la palabra de Dios y crecer. El inventario de estos problemas que tenía la iglesia de Corinto eran divisionismo, por ejemplo, traición a la gran comisión, soberbia, humanismo filosófico, ceguera espiritual, carnalidad, traición a Jesucristo, prejuicio, arrogancia, inmoralidad sexual. Eran implacables, eran libertinos, eran egoístas en la intimidad conyugal. Se divorciaban sin ninguna razón, había discriminación, había afán por las cosas materiales temporales, imprudencia, insensibilidad a la necesidad de sus pastores, de sus líderes, de sus maestros, insensibles a su necesidad. No tenían pasión por evangelizar, eran indisciplinados, se creían inmunes al pecado. Había mucha infidelidad espiritual, eran imprudentes al usar su libertad, desafiaban el liderazgo conyugal, esto especialmente para la mujer, abusaban de la Santa Cena, olvidaban que el Espíritu Santo es quien les dio los dones. También otro problema que tenían era olvidar el propósito de los dones y un falso concepto del amor. Olvidar el propósito de las lenguas que tenían, especialmente en esa iglesia de Corinto, tenían un propósito muy específico. Era evangelizar a extranjeros que no hablaban el idioma local, pero los hermanos de la iglesia podían hablar el idioma de esos extranjeros y evangelizarlos. Olvidaron ese propósito de las lenguas, olvidaron discernir. Eran inmaduros al usar el don de lenguas. Eran caóticas sus reuniones. Olvidaban el verdadero evangelio. Negaban la resurrección de Cristo. Tenían temor, pavor a la muerte. Especulaban sobre lo que no había sido revelado por Dios. Creían que la muerte era el final de todo. Necesitaban aprender generosidad. Abusaban y descalificaban y eran insensibles con sus maestros, con sus líderes espirituales. Les faltaba sujeción a la autoridad de hermanos maduros. Así que era una iglesia problemática, pero es una iglesia que se parece mucho a cualquier iglesia local del día de hoy. No es sorprendente que la iglesia esté tan llena de problemas, de inmoralidad, de pecado. Iglesia como la de Corinto, con solo 7 años y un excelente maestro, no se escaparon de eso. Mucho menos habiendo pasado tantos siglos donde el mensaje se ha corrompido a lo largo del tiempo. Muchos de los asistentes en las iglesias locales, muchos de los asistentes son salvos por gracia. Algunos de ellos son recién convertidos, o sea, niños en Cristo. Algunos no son recién convertidos, pero actúan como niños inmaduros. Algunos están luchando por sus fuerzas contra sus debilidades. Algunos están librando esa lucha con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos están en proceso de maduración y pocos ya son maduros. Pero también en la iglesia local hay personas que no son salvas todavía. Y algunos de ellos están ahí porque buscan llenar el vacío que sienten en sus vidas. Y está bien, ese es correcto, es el propósito de la iglesia. Algunos están ahí solo por curiosidad o por un interés social. Algunos parecen o simulan ser salvos, pero en realidad no lo son. Y algunos pocos podrían estar ahí con el propósito de hacer algún daño. Recordemos, iglesia local no es lo mismo que la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si quieres conocer todos esos detalles, te invitamos a formar parte de estos estudios. Y sinceramente, cada uno de nosotros nos podemos identificar con alguno de estos grupos. Por lo tanto, hay mucho que podremos aprender de esta carta. Así que bienvenidos a este viaje por la carta de la primera carta a los Corintios. Les damos la cordial bienvenida y esperemos que la disfruten y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque hemos podido ver un poco del contexto que rodea a la iglesia de Corinto y ayúdanos, Señor, a entender
de qué manera esta carta nos puede ayudar a nosotros a lidiar con nuestros problemas el día de hoy y vivir vidas santas como tú quieres, Señor. Lo pedimos y oramos y ponemos este estudio que vendrá en tus manos en el nombre de Cristo. Amén.